Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Les saluda el maestro Esteban Cruz. El día de hoy vamos a hablar de los cuerpos geométricos. ¿Qué son los cuerpos geométricos? Por definición, los cuerpos geométricos son regiones cerradas en un espacio. Los cuerpos geométricos se van a dividir en dos grandes grupos. Los poliedros son aquellos que las superficies que los delimitan van a ser planas, y los cuerpos redondos en los que algunas de las superficies que los delimitan son curvas. Algunos cuerpos geométricos que conocemos son los siguientes: el cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma y el cono. Aquella figura o cuerpo geométrico que es forma rectangular se le conoce como paralelepípedo. Y de ahí vamos a continuar con los poliedros. ¿Cuáles son los poliedros? Que son estos dos grandes grupos que se dividen los cuerpos geométricos. Los poliedros son cuerpos geométricos que están limitados por caras poligonales y van a constar de los siguientes elementos: las caras, que son los polígonos que delimitan el poliedro; las aristas, que son los bordes de las caras, es decir, donde se cortan dos caras; los vértices son los puntos donde concurren tres o más aristas; los ángulos planos, formados por dos aristas convergentes; los ángulos diédricos son formados por dos caras adyacentes; los ángulos poliédricos son formados por tres o más caras convergentes en un vértice, como se muestra en la figura. Y las diagonales, hay dos tipos de diagonales: las diagonales que unen dos vértices no consecutivos de una misma cara, y las diagonales que unen vértices de distintas caras, como se muestra en la figura. Esos son los tipos de poliedros y, en este caso, los elementos de cada uno de ellos. Tenemos diferentes tipos de poliedros. Pueden ser regulares o irregulares, que se clasifican en cóncavos o convexos. Para saber si un poliedro es cóncavo o convexo, se prolongan sus caras. Si alguna de las prolongaciones pasa por el interior, se llama cóncavo. Si no ocurre esto, se llama convexo, como se muestra en las figuras. Los poliedros regulares, que son los convexos, si todas las caras son polígonos regulares iguales en forma y tamaño, se le conoce como un poliedro o un polígono convexo. Pero si no ocurre, como es la figura 2, se le conoce como cóncavos. Los poliedros, según el número de sus caras, se van a clasificar en tetaedro, que es un poliedro de 4 caras; el pentaedro, 5 caras; hexaedro o cubo también es de 6 caras; el heptaedro, 7 caras; octaedro, 8 caras, y así sucesivamente. Los prismas van a ser los poliedros que son formados por dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y por una serie de caras laterales rectangulares. Hay tantas caras laterales como lados tenga el polígono de base. Si la base es un polígono rectangular, el prisma se llama prisma regular. Si las aristas laterales son perpendiculares a la base, el prisma es recto. Por ejemplo, la Torre de Oro de Sevilla es un prisma recto cuya base es un polígono de 12 lados. Las pirámides van a ser poliedros que, apoyados en su base, terminan en un vértice. Por lo tanto, las caras laterales van a ser triángulos y son prismas que solamente van a tener una sola base. Si la base es un polígono regular, la pirámide se llama pirámide regular. Si la línea que une el vértice con el centro del polígono de la base coincide con la altura de la pirámide, se llama pirámide recta. En una pirámide regular recta vamos a distinguir los siguientes elementos: la altura, el vértice, una cara lateral, va a tener también un apotema, una arista lateral y va a tener una arista básica. Y en este caso tenemos la base, que es la parte de abajo. Los cuerpos redondos se van a formar al girar una cierta figura alrededor de una recta llamada eje. Los más sencillos son el cilindro, el cono y la esfera. En cursos más adelantes, a este tipo de cuerpos redondos se le conoce como sólidos en revolución, y van a ser aquellas figuras que, al girar sobre su propio eje, van a formar estos cuerpos redondos. El cilindro
es un cuerpo geométrico que se va a formar al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Los elementos van a ser el eje de giro, la generatriz, la altura y el radio. La altura y la generatriz tienen la misma longitud. Este cilindro se llama recto para diferenciarlo de otro tipo de cilindros, en los que la generatriz no es perpendicular al círculo de la base. El cono es el cuerpo generado al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Los elementos van a ser el eje de giro, la generatriz, que es la hipotenusa del triángulo, la altura, el radio, que es el otro cateto. Y finalmente tenemos a la esfera. La esfera va a ser el cuerpo generado al girar un círculo alrededor de un diámetro. Los elementos solamente son dos, el radio y el diámetro, que es el doble del radio. Y estos son los cuerpos geométricos que tenemos que conocer. Si te gustó el video, no olvides compartirlo en tus redes sociales, suscribirte a mi canal, no olvides regalarme un like y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.